gracias a todos los hermanos que están aquí conectados. ¿Listo, mis amados? Entonces empezamos a nuestra clase. Ayúdame. Acá. Listo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, señora. Sí, profe. Listo. Ok. Hoy vamos a estar hablando de convencimiento de justicia. Importantísimo este tema. Según el diccionario, encontré que justicia significa, es un principio. Sí, según el diccionario, la palabra justicia significa un principio moral que lleva a dar a cada uno según corresponde. ¿Sí? Pero en la palabra de Dios, cuando nosotros hablamos de justicia, se está refiriendo a Jesús. ¿Listo? Entonces vamos a mirar Romanos capítulo 3, versículo 21, que dice así. Dice así, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Cierto? Dentro de esta ley estaba la justicia de Dios, testificada por la ley. ¿Cierto? Ahí dice que esa justicia de Dios estaba testificada por la ley. ¿Cómo podemos corroborar esto? ¿Sí? Porque la justicia demanda hacer sacrificios. Por eso vemos en la pantalla de aquí en este trabajo, coloqué el sacerdote, el propiciatorio, bueno, los querubines, es el arca que ellos tenían que ofrecer esa sangre. ¿Sí? Porque la justicia de Dios demanda hacer sacrificios y todos los sacrificios que están en la ley apuntaban a alguien. ¿A quién apuntaban? ¿Qué opinan ustedes? A Jesús, a Dios. A Jesús, sí, señora, muy bien. Entonces, imagínense que esos sacrificios que estaban en la ley, ¿sí? Como decimos, apuntaban a Jesús, o sea que ese corderito pascual que ellos tenían allí que sacrificar, este era uno de los sacrificios pues que estaba en la ley, ¿no? Este cordero que tenía que ser sin defecto, tenía que ser un macho perfecto, sin defecto, dice allí la escritura, que era sacrificado. Por eso así tenía que ser Jesús. Y Jesús cumplió con este sacrificio. Dice que el día de la Pascua ya Jesús sabía que él era el del corderito de la Pascua y él decía, faltan 3 días para que llegue la Pascua. O sea que él ya sabía que a él le tocaba entregar su vida y darla. Se cayó el internet. ¿Soy yo Se o quedó somos? sin sonido, profe. La profe quedó sin sonido. Ah, yo pensaba que era yo. ¿Aló, me oyen aquí? Sí, profe, ahí sí. Hermana, ahí Ok. está bien. Sí.
Ok, gracias. Me tocó por este lado, aunque ustedes sí ven mi pantalla. Sí, sí, No, sí, ya se señora, quitó se la ve. pantalla. ¿Se fue la pantalla? Sí, señora. Sí. Vale. ¿Aló? ¿Me oyen aquí? Sí, señora. Profe, yo la escucho. Qué pena con ustedes, es que otra vez se me fue el internet. Bueno, gracias a Dios por todas las cosas. Entonces, no voy a poder compartir pantalla por acá, pero entonces voy a empezar a hablarles y más adelante entonces les daré a conocer las diapositivas. ¿Listo? Pues esta es una diapositiva, la primera que estamos viendo, no la voy a cambiar. Voy a explicar simplemente. Profe, disculpe, si quiere envíemelas a mí, yo las comparto acá. Y usted va hablando y me va diciendo pase y todo eso. O espera, miro si las puedo. Les puedo hacer un video. Aquí. ¿Sí las pueden ver? Pero no. ¿Sí las pueden ver? Sí, yo veo bien ahí. Sí, señora. Listo. Entonces estábamos diciendo que ese corderito que hacían todos los años, del Cordero Pascual, Jesús cumple todos los requerimientos a lo que correspondía a ese Corderito Pascual, ¿cierto? Él estaba cumpliendo el día, la fecha, las 2 tardes, para que vieran en Jesús al Cordero Pascual, que fue sacrificado entre las 2 tardes. ¿Sí? Por eso es que a Jesús no se le quebró hueso suyo. Dice en la escritura, dice que vinieron los soldados a quebrar las piernas de los demás, de los 2 ladrones que estaban junto a Jesús, pero a Jesús no le quebraron sus piernas. ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir en él esa escritura. Por eso dice que la justicia de Dios está testificada por la ley y por los profetas. Dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice, siendo justificados. ¿Qué es justificar? Porque cuando nosotros hablamos de justicia, ¿sí? Dios no da por justo al culpable. Nosotros lo sabemos bien que Dios no da por justo al culpable. Si somos justos hoy, o si nosotros somos justos hoy, o nos ve Él justos, es por medio de Jesús. Justificar es hacer a un culpable justo y esto es gratuitamente. Dice que es por su gracia, es porque Dios quiere. Si Dios no hubiera querido, no existiríamos, ¿cierto? No estaríamos aquí, porque nosotros merecíamos era la muerte. Pero por el amor de Dios, por su amor que le impide hacer todo eso, ¿cierto? Entonces ya no es por la ley, sino por su gracia. Y en la fe, en el creer en lo que hizo Jesús. Por eso es necesario ir y conocer a Jesús. Por eso en esta tarde, la clase de hoy se va a tratar de conocer a Jesús y lo vamos a conocer de una manera muy profunda. ¿Listo? Todo aquel que crea en él va a ser justo. Toda aquella persona que cree en Jesús dice que Dios lo va a justificar. ¿Y porque qué era lo justo para nosotros? ¿Sí? ¿Qué era lo justo para mí? Pues que me mandara al infierno. Eso era lo justo, porque la muerte y la condenación. Nosotros estábamos para eso, para muerte y para condenación. Pero Dios pone su propio Hijo para que nos redimiera.
¿sí? Entonces eso es redención y remitir. Nosotros estábamos nosotros estábamos vendidos al pecado, ¿cierto? No, en la clase de convencimiento al pecado nosotros vimos eso. Nosotros estábamos vendidos al pecado, hacíamos fruto de pecado, somos precursores del pecado, bueno, en fin, todo eso somos nosotros. Entonces necesitábamos a Jesús, necesitábamos a un pariente cercano que pagara. Y todos estos términos como redención, redimir, que es lo mismo, ¿no? Todos estos son conceptos que vamos a estar mirando más adelante. ¿Listo? ¿Hay alguien que entró a sala? Sí, señora, fue Daniela que se había salido, ya la ingresé. Ok, muchas gracias. Bien. Entonces, nosotros estábamos vendidos al pecado, ¿cierto? Y necesitábamos un pariente cercano que pagara por nosotros. Entonces, yo les voy a preguntar a cada uno de ustedes, ¿cuánto costó la vida de cada uno? ¿Cuánto costó la vida de cada uno? La sangre de Cristo. La sangre. Muy bien. A Jesús le costó su sangre, su alma, su cuerpo y su vida, ¿cierto? Porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, todos nos desviamos, no tienen, dice la Biblia, no tienen en cuenta a Dios, no lo honran, no andan en sus caminos, dice allí, son inútiles, no sirven, porque cuando uno está lejos de Dios, uno no sirve, uno es un inútil sin Dios. ¿Sí? Es como un basurero, alguien me puso un basurero allí creo que fue la Anita Maruja, que muy bien su trabajo de convencimiento, de nacer de agua, ella puso un basurero que se acumula, esa basura. Ella lo hizo excelente, asimiló muy bien el pecado con la basura, así éramos nosotros, como un basurero. ¿Usted compraría un basurero, mi hermano? Mi hermana, ¿usted compraría un basurero? Pues yo no lo compraría. Pero Jesús no le importó entregar su vida por un basurero que éramos nosotros. ¿Sí? Por eso nuestra salvación no tiene precio. Me están arreglando acá. ¿Listo? Gracias. Por eso nuestra salvación no tiene precio. ¿Por qué? Porque valió mucho, ¿cierto? Valió la vida de Jesús, la sangre de Jesús, el alma de Jesús, su cuerpo. Por eso la misericordia de Dios se llama Jesús. ¿Cuánto le valió comprar a cada uno o a todos nosotros? A Jesús le costó su santidad, su relación con su Padre, con el cuerpo y su sangre, porque desde niño ya sabía que ese corderito expiatorio sería el que pasara, el que iba a hacer eso, ¿no? Ya sabía que ese corderito expiatorio iba a ser él, que para eso él venía. Y cuando comienza a entender cuánto valía cuánto vale esa salvación, ¿cierto? Perdón. ¿Podemos ver ahí? Sí. Sí, señora. Convencimiento de justicia. Listo. Se quitó. Es la misma que tenías antes. ¿Listo? Ya, sí, señora. Ok, muy bien.
Entonces, estábamos hablando de cuánto le costó a Jesús nuestra salvación. Dice en el versículo 25, 26, dice, a quien Dios puso como propiciación a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice que con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dice acá, propiciación. ¿Ustedes saben qué es propiciación? ¿Alguien sabe qué es propiciación? Como ofrenda, ¿no? Más o menos. ¿Quién da más? Propiciación es como facilitar algo. Muy bien, sí, señora. Eso es propiciación. Es facilitar o es un facilitador. Dios puso a Jesús como ese facilitador para que nos facilitara, para que a través de su sacrificio como cordero pudiéramos tener esa salvación. Por eso vemos acá en la diapositiva, vemos acá al corderito que sacrificaban año tras año. Ya por eso no se sacrifica porque ya vino uno que hizo ese sacrificio. Fue el que nos facilitó las cosas. Entonces, justicia que Perdón. es, Y el propiciatorio es el altar donde ofrecían al cordero. sí, señora. Por eso el sacerdote iba con la sangre en el lebrillo, ahí lo tiene en la manito, y untaba sus deditos y lo esparcía sobre el propiciatorio, sobre el arca, para que esa sangre nos pudiera facilitar, o sea, pudiera tener el acceso, ese sacerdote tener esa comunión con el Padre. Y así era todos los años. A través de la sangre de Jesús, porque gracias a Dios por la sangre de Jesús, que es la que ahora hace el papel de ese corderito. Por eso dice en Hebreos que se ofreció una sola vez para expiación de todos los pecados. Que ahorita más adelante vamos a mirar esa parte que hizo Jesús. Entonces, mirando todas estas cosas, de lo que dice acá en Romanos, ¿cierto? Dice que con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifique. Por eso dice, al que es de la fe de Jesús. Si creemos en Jesús, dice que Él nos va a justificar. Por eso en la escritura también dice en Isaías 53:11, dice que justificará a mi siervo justo a muchos y que por su conocimiento les va a dar la salvación. ¿Sí? Entonces, así mirando, La- ¿qué es ¿Cuál es justicia? disculpe, ¿cuál es la cita bíblica? Isaías, ¿qué? Ay, gracias, hermanita Alcira. Si usted tiene ahí la escritura para que me ayudes a leer Isaías 53:11. Gracias. Gracias. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Muy bien. Ahí vemos que nos está hablando de justicia, ¿cierto? Dice Y que llevará por las el conocimiento, sí, dice que por su conocimiento, por el conocimiento que tengamos en Jesús, dice que Él va a justificar
Nos va a justificar. Entonces, ¿qué es justicia? Justicia es que un inocente muera por un culpable y llevara la culpa y pagara, perdón, todas las consecuencias de ese pecado. Por eso es que a través de Jesús o de la sangre de Jesús somos justificados gratuitamente. Porque el Señor Jesús fue quien llevó el pecado de todos, dice la Escritura, que Él lo cargó, que Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. ¿Sí? Y en Romanos 10:4 dice, para que la persona voluntariamente se acerque al Señor. Porque el fin de la ley es Cristo, ¿cierto? La fin de la ley, el fin de la ley era Cristo, era traer a Cristo, era traer a un Salvador, era traer a un Redentor para justificar a todo aquel que en Él cree. Por eso la gracia de Dios es un regalo. Esa gracia es la salvación. ¿Sí? Si alguien, por favor, me puede ayudar a leer Gálatas 2:21. Profe, Gálatas 2:21. Sí, señora, gracias, hermanita Karen. Por favor, ¿me lo puede leer? Sí, señora. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Muy bien. ¿Sí ve? Ahí dice, si hubiera venido esta salvación por la ley, pues estaríamos aún haciendo sacrificios de corderitos y otra vez que el sacerdote, que la sangre, que ponerla allí en el propiciatorio, ¿sí? Pero dice este versículo, si fuera la salvación por la ley, entonces, ¿a qué vendría Jesús? ¿De qué le serviría a Jesús venir a este mundo, a hacerse hombre? De nada le serviría, porque estaría el corderito. Por eso Jesús es ese cordero pascual. Y a eso era la ley. La ley vino para mostrar el pecado y la gracia de Dios. La gracia de Dios es un regalo que tenemos por Jesús. Sí, señora, ¿hay alguien que está ahí? Sí. Profe, pero el cordero no encubría solamente los pecados. Muy bien, sí, señor. Muy bien, sí. Eso dice en Hebreos. Que solamente el cordero eran cubiertos los pecados. Por eso en la ley se tenía que sacrificar un corderito, pero también habían otras profecías que decían, va a venir un Mesías, que ya se va a quitar todo este pacto y va a haber un nuevo pacto. Entonces a eso se refiere el pacto viejo, que era el sacrificio con estos corderitos, con la ley. Ahora viene un nuevo pacto que lo trae el Señor Jesús. Que ese sí es un sacrificio que hizo Jesús. Por eso nuestra salvación es completa, perfecta y suficiente. Por eso dice en Hebreos que ese corderito se ofreció una sola vez por nuestros pecados y ya no hay más sacrificio, porque ya Él se ofreció una sola vez por nuestros pecados. ¿Sí? Por eso la salvación de Jesús fue completa, perfecta y suficiente para el ser humano, para todo aquel que decide creer en Él. La salvación en esto consiste en creer en Jesús, pero no de cualquier manera, sino conforme a la ley, conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que está escrito en los profetas, conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces, este era el mensaje de los apóstoles. ¿Sí? Cuando ellos anunciaban a Jesús, ellos hablaban de Jesús, mostrándolo a través de las escrituras.
¿sí? Entonces vamos a leer, si David está por ahí, que me ayude a leer Hechos 13, por favor, David, ayúdame a leer Hechos capítulo 13, versículo 38 y 39. Vamos a ver un poquito del mensaje que estos varones de Dios hacían al pueblo, a todo el pueblo, sobre todo al pueblo judío, ¿no? Ellos enseñaban y mostraban a Jesús como este corderito. Por favor, David, si me ayudas. Hechos 13. Hechos capítulo 13, profe. Sí, señor. Hechos 13, versículo 38 y 39. Por favor. 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, porque que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todos aquellos de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Sí ve? Gracias, David. Ese era el mensaje de los discípulos. Y ese es el mensaje de nosotros. Nosotros mostramos a Jesús conforme a la escritura para que las personas vean en ese corderito a Jesús. Y hay tipologías donde, muchísimas tipologías que vamos a mirar más adelante. Estos temas que estoy hablando, bueno, yo aunque no les estoy dando un poquito, ¿no? Porque como ustedes van para el segundo módulo con la ayuda de Dios, ustedes van a conocer más a Jesús en el segundo módulo. Yo lo que estoy haciendo acá es dando un poquito como para entender qué era esta justicia, pero en el siguiente módulo ustedes van a conocer expiación, van a conocer todos estos términos de justificación, de redención, bueno, todos estos términos que nos anuncia acá la palabra de Dios para que podamos entender un poquito más. ¿Listo? Entonces, la justicia de Dios se manifiesta en Jesús y en su amor. Jesús vino para equilibrar. ¿Sí? Para equilibrar. Dice que el pecado vino por un hombre y por el pecado la muerte. Asimismo, la justicia vino por un hombre en santidad para salvación. O sea que para que haya justicia era necesario que Jesús pagara. Porque Dios no puede perdonar el pecado, ¿verdad? Dios no puede perdonar el pecado. Es decir, Él no podía pasar por alto el castigo. Pero sí lo puede evitar el castigo por uno que también pagara. Por eso yo les decía en la clase pasada que usted sí podía pagar su pecado, eh, cada persona sí puede pagar su pecado, ¿cierto? ¿Cómo lo puede pagar? Yendo al infierno, porque es que la paga del pecado es muerte y hay que pagar eso. Porque siempre que cometemos pecados, mis amados hermanos, siempre que comete un pecado, las consecuencias siguen siendo las mismas. La muerte demanda muerte. Cada vez que se peca, demanda muerte. La justicia de Dios demanda muerte. Por eso la persona que está separada de Dios, que está sin Dios, está y permanece en muerte todo el tiempo. Por eso Dios envió a Jesús para que Él con su vida, con su sangre, con su muerte, pagara ese pecado por mí y por ti. En esta clase vamos a conocer a Jesús, vamos a ver la justicia de Dios que es a través de Jesús. Entonces, la primera promesa que nosotros en la palabra de Dios, perdón, ¿cuál es la primera promesa que nosotros vemos en la palabra de Dios? La encontramos en Génesis 3:15. Dice que y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Sí? Cuando dice simiente, le está diciendo que de su simiente y la simiente suya, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcaño. Esta profecía se cumple en Jesús. Nos dice que la simiente de la mujer,
de la simiente de la mujer nacería un hombre varón. Ahí Dios le está hablando no a Eva, no a Adán, sino a la serpiente. La que él está hablando aquí, que nacería un hombre sin intervención de un varón y que sería concebido por una mujer. ¿Por qué por una mujer? ¿Quién sabe? O sea, por el hombre, porque el hombre es el que, por una mujer solamente, pues porque el hombre es el que reproduce el pecado, es el que aporta el pecado. Sí, señora. Si hubiera pecado la mujer, pues no, la salvación no hubiera venido por la mujer. Por eso acá es determinante, es Dios. Él ya determina que va a haber una mujer. No está hablando de Eva, sino de una mujer que nacería por una mujer el Salvador. Y cuando se habla más adelantico, donde dice, y esta tú le herirás en el calcañar, esto es algo profético, ¿sí? Porque siempre habrá enemistad entre Jesús y el anticristo. La simiente de la mujer, que es Jesús, herirá en la cabeza. Por eso esta profecía aún no se ha cumplido del todo, porque cuando vino Jesús al mundo también, dice que el enemigo no sabía que Jesús iba a resucitar. Y que cuando Jesús resucita, dice que él desciende a las partes más bajas de la tierra y le quita el poderío a esos demonios, le quita la autoridad al demonio, le quita esa autoridad que tenía y él es ahora el que tiene las llaves de la vida y la muerte. Eso ¿Puedo dice hacer en una Hebreos pregunta? 2:14. Sí, señora, claro. Profe, es que cuando dice que le herirán el calcañal y ella le herirá en la cabeza, yo no he podido entender esa partecita que se refiere claramente. Pues esa partecita se refiere a eso, de que Jesús, esa simiente de Dios, iba a quitarle toda esa autoridad, porque recordemos que el enemigo, cuando estuvo en el huerto del Edén, ¿cierto? Al hombre pecar, toda esa autoridad que tenía el hombre, se la otorgó al enemigo, ¿sí? Entonces, ¿siguen viendo mi pantalla? Qué pena con ustedes. No, señora. ¿Ya se quitó? Wow, que Dios nos ayude. Listo. Profe, qué pena interrumpirla, sino que teníamos problemas con Blanca que no podía ingresar, pero ya le di el ingreso, profe. Muy bien, gracias, hermanita Karen. Gracias por estar pendiente de nuestros hermanos. Y entonces, cuando dice que dice, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, esto es algo profético, hermanita Roy. Esto es una comparación, es como algo que va a pasar en Apocalipsis, ¿sí? Cuando nosotros leemos en Apocalipsis, no tengo ahorita la cita acá, pero sé que está en Apocalipsis porque dice que del mar salió una bestia y en ella tenía una herida como de muerte en su cabeza, ¿cierto? Eso se va a cumplir, esto todavía no se ha cumplido, eso es como algo tipológicamente también, algo que se va a pasar en el Apocalipsis, ¿sí? Pero bíblicamente, cuando Jesús viene y hace toda su obra, dice que vivió santo. Bueno, ahorita vamos a mirar cada aspecto de la vida de Jesús. El enemigo por eso no quería que muriera. Siempre estuvo tentado en hacerlo rey para que muriera como un rey, más no como el Cristo que tenía que padecer y morir conforme a la escritura, sino que el enemigo siempre quiso buscar que fuera un rey.
Por eso la gente decía, no, este es el rey, este. Y siempre buscaba cuando Pedro, por ejemplo, le decía, ay, no, que no te acontezca tal cosa al maestro, que eso no te pase. Entonces Jesús le dice, quítate de mí, Satanás, porque no estás conforme a los planes de Dios. Porque el enemigo sí sabía que Jesús venía a cumplir toda esta palabra, toda esta profecía que estaba acá, las promesas que Dios le había dado al pueblo judío, que vendría un Salvador. ¿Sí? Esto del calcañal es algo profético, porque siempre va a haber enemistad entre Jesús y el anticristo. Entonces, en esta profecía de Génesis 3:15 nos está diciendo que nacería un hombre sin intervención de varón, o sea, que no sería concebido, no sería engendrado, perdón, por ningún hombre, sino que sería concebido por una mujer. Por eso en Isaías 7:15 nosotros encontramos, por tanto, el Señor mismo dará señal. Cuando nos dice una señal, Dios nos está mostrando allí una señal. He aquí la Virgen, una Virgen concebirá. Porque la Virgen María fue virgen antes y después del nacimiento. Tenía que ser virgen. Y recordemos, aquí también nos muestra que no fue Eva la que pecó. Entonces, gracias a Dios, por una mujer viene la salvación a los hombres. Porque Eva no transmitió, o sea, nosotros las mujeres no transmitimos el pecado, sino es el hombre, porque es el que engendra. Entonces, se transmite el pecado, la desobediencia y la naturaleza pecaminosa por un hombre. Si Jesús hubiera nacido engendrado por un hombre, pues vendría con pecado. Por eso dice que Dios lo engendró en la Virgen María. Y esto ya es algo determinante. Cuando dice que he aquí la Virgen concebirá. Ya hay una persona destinada para este trabajo. No cualquier persona serviría para hacer ese trabajo. ¿Cierto? Y hay algo curioso acá que dice acá el profeta Isaías dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pero nosotros cuando vemos a las escrituras en Mateo, dice que vino un ángel y le dijo, y le anuncia a María que nacería Jesús. Pero él no le dijo, y le vas a poner por nombre Emmanuel, ¿cierto que no? Sino le dijo, le vas a poner por nombre Jesús. ¿Por qué no le pusieron Emmanuel? ¿Quién me quiere responder esta pregunta? Porque diría que era Jesús de Nazaret. Sí, ¿por qué no le pusieron Emmanuel? Sino que dice que Jesús. No sé. Listo. Hermanos, importantísimo que conozcamos esto. ¿Sí? Porque, ¿por qué no le pusieron Emmanuel si la profecía decía que era Emmanuel? Primero, porque Jesús, cuando dice el ángel, dice, y le pondrás por nombre Jesús. Cuando nazca el santo ser, le vas a poner por nombre Jesús. Porque Jesús significa Salvador. Este sería su nombre mientras estuviera aquí en la tierra 33 años, que sería el Hijo de Dios aquí en la tierra. No Dios, sino Hijo de Dios. No podemos confundir que fue Dios. Jesús no fue Dios, sino que fue un Hijo de Dios, que vendría con naturaleza de Dios, que vendría con esa comunión con Dios, así como vino Adán. ¿Se acuerda cómo era Adán antes de pecar? Era hijo de Dios, dice que era santo, tenía naturaleza divina, pertenecía al reino de Dios. Así mismo Jesús venía, con esos mismos rasgos y con esas mismas características venía Jesús a este mundo.
Por eso no le pusieron Emmanuel, sino le pusieron Jesús para que fuera el Salvador de toda la humanidad. ¿Sí? Y dice allí, y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, este Emmanuel viene después. ¿Después de qué? Después de la resurrección. Después de que Dios lo resucita, Jesús se convierte y es el Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Por eso él dijo, he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso hoy él es el Emmanuel. Amén. Bueno, mire, a ver para si ya yo, si pude alcanzar a decir algo. Entonces dice usted que no le pusieron Emmanuel porque Jesús significa Salvador. Sí, señora. Y que este sería el nombre de él en estos 33 años que estuvo aquí en la tierra. Porque él vino, en ese entonces vino como hijo y no como Dios. Sí, señora. ¿Cierto? Sí, señora. Y Emmanuel sería después de la resurrección. El nombre de Emmanuel se lo pondría, sería después de la resurrección. Sí, señora. Muy bien. Bueno, gracias. Muy bien. Entonces ahora aquí vamos a estudiar quién fue Jesús. Vamos a mirar bíblicamente quién fue Jesús. ¿Sí? Hola, hola, Dios les bendiga. Hola, Pastora Zuley, Dios te bendiga. Hola, hermanita ¿Cómo Zuley. estás, mi amada pastora? Dios te bendiga. Buenas Manita tardes. Cari, Dios te bendiga, Dios les bendiga a todos los hermanos. Gracias, hermanita Zuley, lo mismo. Amén. Gracias, bendiciones. Bueno, ustedes saben que yo siempre les digo, normativa conmigo. Rápidamente, ¿me permites, pastora Liliana? Qué ¿Me pena. oyen? Sí, señora. Se te escucha entrecortado. Sí, pues. Ok, sí, ya por allá está como molestando un poco acá la señal de internet, pero bueno, gracias a Dios. Bueno, ¿cómo han estado? Si pueden prender por favor las cámaras y nos saludamos rápidamente. Ven, aquí estamos, hermana. Dios le bendiga. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Dios les Buenas tardes, bendiga, Dios me hermano. bendiga. Bendiciones. Bueno, verlos. David, hacía como una hora no te veía. Dios les bendiga a todos, manita Blanca. ¿Ya pudiste ingresar? ¿Sí viste que eran inconvenientes con la red? Sí, buenas tardes, Zuley. Sí, no sé qué pasó y no podía y perdí la clase un buen ratito. Pero bien, acá estoy. Buenas tardes, hermanita Zuley. Buenas tardes, Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo me les va? Sí, el internet está muy intermitente hoy. Sí, señora, por todos lados. Estamos aprendiendo mucho. Gracias a Dios. ¿Cómo vamos con esa temática que estaba muy interesante? Yo estaba ahí juiciosa oyendo también. No sé si hayan dudas o inquietudes porque los noté como con algunas dudas que aclarar. ¿Tienen No, claro ese ya tema? está todo claro, sí, señora. ¿Puedo preguntar? Sí, ¿Puedo hacerles señora. quiz sorpresa? Porque ese es un tema que tiene que quedar muy claro, porque resulta que la Biblia dice que la única manera de poder ser salvos es conociendo a Jesús. Y para conocer a Jesús tenemos que conocerlo como hombre, porque la Biblia dice que por un hombre entró el pecado y con el pecado la muerte, y que así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿cierto? Por eso la pastora dice que el pecado es heredado del varón a los hijos, ¿no? Ahora, las mujeres también heredamos la naturaleza de pecado, sino que no la transmitimos. ¿Sí me están oyendo? Por favor, me aclaran. Si me oyen, si Sí, no me oyen. Sí, señora. estoy Sí, oyendo. Bueno,
Entonces se hereda de los varones, el varón hereda digamos que se hereda genéticamente, digámoslo así, el pecado. La naturaleza de pecado va ligada al espermatozoide. Es algo muy curioso, pero es algo muy científico también, de hecho. Sí, es una herencia de pecado, es una herencia, la naturaleza de pecado es una herencia que se da de padres a hijos. ¿Sí? Vuelvo y le repito, las mujeres la heredamos, pero no la transmitimos, y por eso era necesario que Jesús naciese de una mujer sin intervención de varón, sin intervención del espermatozoide, pero sí hubo intervención de óvulo, sí hubo intervención de óvulo. Por esa razón, Jesús es un ser humano, por ser hijo de la mujer, porque las mujeres, ¿qué damos? De hijos, damos maticas, o damos perritos, o damos gaticos, ¿qué damos? Personas. Hijos humanos. Damos humanos, exactamente, damos humanos, así que sí hubo intervención. De hecho, genéticamente tenía que ser legítimamente hijo de la Virgen María por una razón, porque la Biblia dice que tenía que ser heredero legítimo al trono de David, su padre. Y pues la única manera de ser heredero legítimo era que tuviera línea sanguínea, es decir, que tuviera herencia genética para poder ser heredero a ese trono de David. Es decir, tenía que legítimamente ser hijo del rey David, es decir, heredero, mejor dicho, no hijo directo, sino hijo en la línea sanguínea. Por eso en Mateo capítulo 1, podemos ver que comienza diciendo: esta es la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Se lo puede ver ahí en Mateo capítulo 1, la Biblia lo dice, que él sí era legítimamente heredero del rey David, ¿cierto? Por eso sabemos, por esa misma genealogía de Jesús, va por la línea sanguínea de la Virgen María, es la que está en el libro de Mateo, y la genealogía de la que describe en el libro de Lucas capítulo 3 es la genealogía, como dice ahí, hijo de quien se suponía de José, hijo según se decía de José. Entonces esa es la herencia legítima de José. Entonces es importante saber estas cosas porque necesitamos conocer a Jesús conforme a ciencia, conforme a lo que está en las escrituras. Hay un micrófono abierto, por favor, lo pueden silenciar. No sé quién sea. Entonces, sí es necesario y muy importante conocer a Jesús conforme a las escrituras. Conforme a las escrituras también implica conocer su historia, conocer su familia, ¿cierto? Conocer sus abuelitos. Es decir, que cuando hablamos de Abraham, estamos hablando de un abuelito de Jesús, ¿sí o no? ¿Quién sabe? ¿Si estamos hablando de un abuelito de Jesús o no? ¿De un antepasado de Jesús? Cuando hablamos de quién, disculpe. De Abraham. Abraham era parte de la genealogía de Jesús. Por eso, cuando hablamos de Abraham, ¿hablamos de un abuelito o de un antepasado de Jesús? ¿Sí o no? Antepasado. Sí, exacto, un abuelito me refiero a un abuelito por allá lejísimo, Sí, de esos señora. requete lejos, pero sí estamos hablando de un antepasado de Jesús. Lo mismo cuando hablamos de Salomón, de Roboam, de David, estamos hablando de la familia de Jesús. Cuando hablamos de Ruth la Moabita, estamos hablando de una abuelita de Jesús, de un antepasado de Jesús. Sí. Amén, amén. Amén. Cuando hablamos de Rahab la ramera. Claro, sí, claro. Antepasado. Sí. Es un antepasado, ¿no? Un antepasado, sí, señora. Exactamente. O sea que en la familia sanguínea de Jesús, incluso hubo una mujer que en algún momento tuvo una profesión de difícil, digamos, con un pasado turbio. A mí eso me parece tan interesante de conocer la vida de Jesús, ¿saben? Que hay personas que tienen pasados bien oscuros en la familia, en la genealogía de Jesús.
Hay personas que tienen unos pasados bien malucos, bien oscuros. Se han estudiado toda la historia de la vida de Jesús, los invito a que lo hagan, a todos los abuelitos de Jesús que conozcan esa línea sanguínea, comenzando desde Abraham, puede ser. Toda esa línea sanguínea, todos esos antepasados que tuvo, que eran una bendición. ¿Saben por qué me parece interesante? Porque Dios no hace acepción de personas. Porque no importa qué tan oscuro sea su pasado, tiene arreglo. Y aún del pasado más oscuro, como el de algunos de esos personajes, viene la línea de Jesús. Y eso es algo impresionante. Es algo cuando uno entiende que Dios no hace acepción de personas, que de judíos y de gentiles viene la línea sanguínea para que nazca el Salvador, nuestro Salvador, y que era necesario que de judíos y de gentiles procediese su línea sanguínea, genéticamente hablando. Estamos hablando de ciencia, porque resulta que la ciencia no contradice en las escrituras. La ciencia afirma en las escrituras, y cuando vemos a la luz de la ciencia todo lo que implicaba ese nacimiento de Jesús, ¿sí? Yo siempre les pregunto, no sé si hay alguien que sepa un poquito acá de ciencia, si sea lo que haya aprendido de biología en el colegio, pero cuando uno iba al colegio, le enseñaban a uno cuántos cromosomas tiene el ser humano. ¿Quién sabe cuántos cromosomas tiene el ser humano? ¿Quién sabe? ¿Quién se acuerda? ¿Quién sabe? 44. 32. Uy, por ahí se acercaron. Alguien dijo 44 y alguien dijo algo más, pero no alcancé a entender. 22 si no estoy mal. No, son 45. 22 de la mujer y 23 del hombre. No, son 46. 23 y 23. Son 46 sí, cromosomas. Se me perdió uno. Se le perdió uno. Son 46 cromosomas, 23 vienen heredados de mamá a través del óvulo y 23 vienen heredados de papá a través del espermatozoide, y cuando se unen el óvulo y el espermatozoide se convierte en una sola célula con 46 cromosomas, ¿cierto? ¿Sí es así? Así lo enseña la ciencia, así es como nace la vida. Ahora cuando yo miro esto, yo miro el milagro tan impresionante que fue el nacimiento de Jesús. Cuando yo lo miro a través de la ciencia, a mí, como dice la Biblia, quedo maravillada. Dice que quedamos maravillados de lo que hizo Dios en el vientre de la Virgen María, porque era virgen, no la había tocado ningún varón, no había conocido varón. Y resulta que esta mujer virgen, con un óvulo de 23 cromosomas, ¿sí? Dios emplea ese óvulo para dar un ser humano. Impresionante, ¿cierto? O sea, es una cosa que solamente pasó una vez en la vida, y por eso Jesús es el Cristo, porque es el único ser humano en el que se ha cumplido la profecía de que nació de una virgen. ¿Cómo yo sé que los demás son falsos cristos? Porque los demás todos tuvieron papá y mamá, tuvieron espermatozoide y óvulo. Mientras que Jesús el Cristo, solamente con el óvulo de la Virgen María fue engendrado un ser humano. Un milagro impresionante. Y hay otro milagro muy impresionante en ese hecho de que es varón, y del milagro que Dios hace para lograr ese varón. Y es que resulta que genéticamente, ¿quién da el cromosoma que define el sexo, si es masculino o femenino? ¿Quién define el sexo? El hombre. En el espermatozoide es que se define el sexo, ¿cierto? En el espermatozoide es que va si es un espermatozoide con cromosoma X o con cromosoma Y, exactamente, porque el de la mujer siempre va a ser X. Entonces, si el espermatozoide X de la mujer se une con un espermatozoide Y que da XY, da sexo masculino, y si se une con un espermatozoide X que da XX, da sexo femenino, ¿cierto? O sea que el milagro tan impresionante que Dios hace de que sin intervención de un espermatozoide en el óvulo de la Virgen María se fecunde un varón. Es algo que uno queda, wow. Cuando uno entiende que Dios va por encima de la ciencia, va por encima de las leyes naturales,
para poder traer a este varón, a este hijo de Dios, a este hijo de la Virgen María, porque era necesario para nuestra salvación. Uno queda, Señor, lo hiciste por mí, porque yo siempre digo, tenemos que personalizar el evangelio. Lo hizo por mí, porque yo estaba perdida, porque yo necesitaba ser salva, porque yo había pecado y porque él debía, siendo un ser humano, ocupar el lugar que me correspondía ocupar a mí. ¿Cierto? Cuando yo digo, lo hizo porque me ama, lo hizo por mi causa, por mi culpa y para que yo pudiese obtener la entrada al reino de los cielos. Es impresionante cuando vemos esto en la vida de Jesús. Cuando vemos este maravilloso milagro que fue el nacimiento de un varón llamado Jesús, nacido conforme a las escrituras de la Virgen sin intervención de varón. El milagro que Dios hace cuando le dice, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Impresionante, Tengo ¿cierto? una pregunta. Señor. Mi pregunta es la siguiente, volviendo a la genealogía. Se supone que la genealogía de Jesús viene es viene de José, ¿cierto? No, porque José no era el papá. Eso es lo que no entiendo, El porque que lo entonces, crió. sí, pero entonces la genealogía de David, de Abraham, de todos ellos, no venía, era por medio de José. No te entendí, se me fue el audio. Que si la genealogía era... Que si entonces esa es la genealogía que no era de José, porque creo que la genealogía no venía de David, de Abraham, no llegaba hasta José, no era así. No, David, puedes escribir la pregunta, no te estoy entendiendo nada. Como estamos ambos pegados al mismo wifi, se me va la señal. Si alguien escuchó la pregunta y me la puede repetir a favor de David, le agradecería. Pero tranquilo que no te preocupes, David, que esa pregunta te la voy a responder más adelante, porque tenemos el tema aquí. Entonces, no te preocupes, que más adelante te voy a explicar. Ah, ok, pero bueno, de cualquier forma, sí, a grandes rasgos, ¿cuál era la pregunta? Sí, él pregunta por qué en la genealogía, cuál es la genealogía más o menos, si Abraham, David, todos ellos, ¿cierto? Vienen de José. Ah, ok. Pues bueno, como te estaba diciendo, ahí en la genealogía de Mateo capítulo 7, de Mateo capítulo 1, perdón, ahí está hablando acerca de la genealogía de Jesús, pero por la línea sanguínea de la Virgen María. En la genealogía de Jesús por la línea sanguínea de la Virgen María. Obviamente vienen todos sus antepasados desde Abraham, comienza a contar todos los antepasados de Jesús, pasa por Abraham, Isaac, Jacob, luego pasa a Judá, y de ahí en adelante sigue pasando por toda la línea sanguínea, pasa por Booz, pasa por David, por Isaí, perdón, antes de David, luego por David, luego por Salomón, Roboam, hasta que llega la Virgen María. Aunque ahí en Mateo capítulo dice marido de María, aclara que está hablando del marido de María, ¿sí? Sin embargo, se hace esa aclaración porque siempre, digamos, heredaba el apellido del esposo. Pero la línea sanguínea de la Virgen María es la de Mateo. La línea sanguínea de José es la que está en Lucas capítulo 3. Y todos esos son antepasados de Jesús, todos ellos son antepasados porque fueron antepasados también de José y de María, fueron antepasados, porque de hecho también José era heredero, era de la línea sanguínea de David, pero por el lado de su hijo Natán, mientras que en la línea sanguínea de la Virgen María es por el lado de su hijo Salomón, heredero legítimo al trono. ¿Sí? No sé si me hice entender en la respuesta. Entonces,
Bueno, no sé si me hice entender. Bueno, de igual forma, estos son temas que van aclarando. Si te quedan dudas, con mucho gusto me avisas y me preguntas. Ok. Bueno, por otro lado, es importante lo que estaban aclarando acerca de conocer al Hijo, a entender por qué Jesús no se llamó Emmanuel cuando estuvo aquí en la tierra. Hay algo que yo siempre les digo que se llama comprensión de lectura. Es muy importante leer la Biblia con comprensión lectora, sabiendo, poniéndole el sentido a las comas, a las tildes, a los puntos, a los signos, a todo. ¿Qué dice la Biblia en el texto de Isaías capítulo 7, versículo 14? Dice el Señor... El micrófono apagado. ¿No me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Ok. Que es importante, bueno, no sé hasta dónde me oyeron, pero les estaba diciendo que es importante lo que estaban hablando acerca de Isaías 7:14, que es importante leer la Biblia con comprensión lectora, es decir, sabiendo que estoy leyendo, poniéndole el sentido a la escritura, leyendo puntos, comas, tildes, signos de admiración, de interrogación, etcétera, etcétera. Siempre hay que leer la Biblia con comprensión lectora. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la Biblia ahí en Isaías 7:14? La Biblia dice que el Señor mismo os dará señal. ¿Quién va a dar la señal? Ahí dice el Señor mismo. El Señor mismo, exacto. El que va a dar la señal es el Señor mismo. ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la señal? He aquí que la Virgen, ¿qué? Concebirá. ¿Cómo dice el texto? Isaías 7:14. Alguien que lo busque rápidamente. Para leerlo tal como está escrito. Acá dice 14. Por tanto, es Isaías 7:14. Sí, señora. 7:14 dice, por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dice que ¿quién dará la señal? Vuelvo y repito la pregunta. El mismo Señor. El Señor mismo. ¿Cuál es la señal? Dice Una que virgen concebirá y dará a luz. Virgen, ojo que no dice una virgen, ¿cómo dice específicamente? Dice que dará a luz un hijo. La virgen. La no virgen. Dice una. Si no dice una virgen, sino dice la virgen. Importante decir una es cualquiera, decir la virgen era que ya Dios tenía planificado quién iba a ser. ¿Sí? La virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Quién le iba a poner el nombre de Emmanuel? ¿Quién le iba a dar el nombre de Emmanuel? Dice, llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Quién le iba a dar ese nombre de Emmanuel? El mismo Señor. Dios fue quien le dio el nombre. Se me fue la señal por un momento. ¿Quién le iba a dar el nombre de Emmanuel? El mismo Señor. El mismo que da la señal, exactamente. El mismito que da la señal es el que tenía que ponerle por nombre Emmanuel. Ahora vamos a ir rápidamente a Filipenses capítulo 2, versículos más o menos desde el 6. ¿Lo leen, por favor? Listo, lo tengo aquí del 6. ¿Hasta qué? El 6 dice, Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sigue leyendo. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Continúo. Sí, por favor. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cómo Para dice que quién lo exaltó hasta lo sumo? ¿Quién? Dios, O sea, el mismo Señor de del otro texto. Sí, ¿cierto? El Señor, ¿cierto? Lo exalta y le da. Ahora, ¿qué le da? para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Pero qué le dio? ¿Un qué? Un nombre, otro nombre, le dio un nombre. Un nombre que es sobre todo nombre. O Aquí sea, que aparece se el nombre de llamará su Jesús. nombre. Nombre Jesús. Para que, ojo, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, y toda lengua confiese que debe confesar toda lengua. Que Jesucristo es el Señor, para Que la gloria de Dios Jesucristo Padre. es el Señor, es decir, que ese Jesús ahora es Señor, o sea que ahora es ¿qué? Dios. Ahora es Dios, es decir, lo exaltó siendo, era Dios, dejó de ser Dios, se hizo hombre, ¿cierto? Vivió como hombre, se hizo obediente hasta la muerte siendo completamente hombre y Dios entonces lo exalta hasta lo sumo y le da un nombre, así como decía en Isaías 7:14 que le iba a dar un nombre que se llamaba Emanuel, que significaba que Dios con nosotros, es decir, que lo devuelve otra vez a ser Dios, pero después de haberlo resucitado. Por eso es que después es Emanuel. Entonces, ¿sí ven que nada está suelto? Nada está suelto. Tenía que ser un hombre, completamente un hombre para poder ocupar nuestro lugar. Pero Dios lo exalta y lo hace Dios después de haber resucitado. Así que el Señor nos ayude a seguir comprendiendo, entendiendo y que nos quede muy claro este tema. Es indispensable que nos quede claro porque es fundamental para nuestra salvación y la salvación de todos los que nosotros les enseñamos el Evangelio, ¿no? Para la salvación de todos los que les hemos enseñado el Evangelio. Es importante conocer a Jesús hombre, porque el hombre es el que pagó, el que vino, hizo todo por nosotros, el que recuperó todo. A Jesús hombre necesitamos conocerlo conforme a las Escrituras. Les quiero invitar para el día de mañana, tenemos jornada de oración, maratónica de oración, 3,000 obreros. A partir de las 7 de la noche, les recuerdo que el día 1 de mayo que celebramos, ¿quién sabe que se celebra el 1 de mayo? El día del trabajo. Pero aquí es el día del obrero. No, es que no es el día del trabajo. ¿Es el día de qué? El obrero. Del trabajador, muy bien. No se llama día del trabajo. Esa celebración no se llama día del trabajo. Esa celebración se llama el día del trabajador. Así se llama la celebración, porque en realidad lo que se celebra es el día del trabajador. Se le celebra el día del trabajador. Entonces, pues los trabajadores son los que están trabajando, los obreros, ¿cierto? Así que es nuestro día 3,000 obreros y lo vamos a celebrar en oración, clamando por esta tierra que el Señor nos ha mandado a arar y a preparar el terreno, la cual es Colombia. Vamos a estar en oración, orando por nuestra tierra, por nuestra nación, a partir del día viernes a las 7 de la noche hasta el día sábado a las 7 de la noche, 24 horas continuas de transmisión en oración. Les invitamos que se unan a esa jornada de oración, que compartan. Miren, la situación que estamos viviendo a nuestro alrededor. Hoy hablaba con Karen un tema curioso e interesante. Estábamos hablando acerca de que ella tiene el privilegio de orar en esta jornada de oración y debe orar por la corrupción en Colombia. Entonces yo le dije, Karen, vas a orar, esta es la temática por la que vas a orar y debes investigar para orar con conciencia, para orar sabiendo qué es lo que está pasando, ¿cierto? Y me llamó y me dijo que estaba casi traumatizada, ¿cierto, Karen? Estaba casi traumatizada porque por lo que pudo investigar, ¿cierto? Y si todos los colombianos nos tomáramos esa tarea de investigar, no para juzgar, no para criticar, sino para orar, yo creo que encontraríamos verdaderos cambios en Colombia.
La Biblia dice que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. A veces por desconocer la situación de nuestro país no oramos, no nos dolemos, no nos ponemos en el lugar del otro. Porque a veces decimos, ay, es que fulanito se le murió la mamá por COVID, digamos un ejemplo. Pero como no era mi mamá, entonces no me dolió. Es que mataron 16 líderes sociales en el Cauca. Pero como no eran de mi familia, no me dolieron, ¿cierto? Es que mataron a una líder social frente a su hijito. Y ella lo vio, el niño lo vio morir. No sé si han visto noticias, pero les estoy hablando noticias reales. Lo que les estoy dando son datos reales. Mataron a una líder social frente a su hijito, la acribillaron a balazos y su hijo gritaba y lloraba. Pero como no es mi primo, ni mi familiar, ni mi hijo, no me duele. ¿Cierto? Cantidad de falsos positivos, pero como no eran nuestros hijos, no nos duelen. Cantidad de personas en las filas de los grupos al margen de la ley, pero como no son nuestros familiares, no nos duelen. Cantidad de personas que han sido secuestradas, torturadas, forzadas, desapariciones forzosas, corrupción, cantidad de situaciones muy terribles que vive nuestro país. ¿Sabe qué es lo impresionante? Que no nos ha dolido. Porque que pase no es el problema es que pase y no me duela. Si nos doliera, lloraríamos y gimiríamos más, como dijo Jesús, no lloren por mí, mujeres de Jerusalén, sino por vuestros hijos. Ya es el tiempo de levantar. Yo siempre he dicho, y yo lo digo con toda la fe y la convicción, cuando yo entendí lo que significaba ser protestante, porque nos dicen que somos protestantes, ¿cierto? Desde la reforma de Martín Lutero en las 499 tesis, creo que eran, de Martín Lutero, nace el pueblo protestante, ¿cierto? Y los protestantes son aquellos que levantaron su voz de protesta en contra de las irregularidades y de todo lo que iba en contra de la ley de la palabra de Dios. Y yo, por convicción, soy protestante. Yo me considero por convicción protestante. Y mi voz la alzo en oración. Y le pido todos los días al Señor, porque yo sí sé que Colombia tiene arreglo. Este país es un país bendito que Dios nos ha dado, nos ha otorgado. Aunque hay extranjeros como David, pero son extranjeros que habitan en esta tierra y que se han visto beneficiados por esta tierra y que también tienen que sentir ese amor por esta patria, ¿sí? Y asimismo gemir por su propia tierra. Pero mire, si yo tengo por convicción es que nosotros tenemos el arreglo para Colombia y no hemos querido mostrarlo. Nosotros tenemos el arreglo. Nosotros tenemos la solución. Y este país sí tiene arreglo. ¿Sabe por qué sí tiene arreglo? Porque si yo tuve arreglo y usted tuvo arreglo cuando éramos tan terribles, tan malos, tan alejados de Dios, cuando hicimos con nuestra vida se nos dio la gana, y aún así Dios nos dio arreglo y nos arregla, este país tiene arreglo. Si usted y yo tuvimos arreglo, este país tiene arreglo. Nuestros mandatarios tienen arreglo, la política en este país tiene arreglo, la sociedad tiene arreglo, la familia tiene arreglo. Usted y yo tenemos la responsabilidad delante de Dios de clamar por esta tierra, de llorar por nuestros hermanos, por nuestra familia, por nuestros líderes sociales, por nuestros políticos, por nuestros mandatarios, por nuestras fuerzas militares. Tenemos el deber y la responsabilidad, porque cuando no lo hacemos, usted y yo nos convertimos en cómplices delante de Dios por guardar silencio. ¿Quién es el cómplice? ¿Qué es un cómplice? El que está viendo las cosas y se queda como calladito, ¿cierto? Cuando usted está siendo partícipe, viendo, porque ¿quién no sabe de la situación de este país? ¿Quién no sabe las circunstancias, las leyes que se están aprobando en contra del pueblo colombiano? ¿Quién no las sabe? Es un secreto a voces, ¿cierto? Si usted y yo nos quedamos callados, yo no le estoy mandando conste, no le estoy mandando a que ore. Nuestra voz de protesta se levanta en oración. Si usted se queda callado y no ora, usted está siendo cómplice. Usted y yo tenemos el arreglo, la oración. La Biblia dice que todo lo que pidierais al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará. Y el primer interesado en que Colombia sea salva es Dios. Él es el primer interesado en que su familia sea salva, en que sus hermanos, sus hijos, sus padres, su ciudad, su nación sea salva.
Así que sí tiene arreglo. Nosotros tenemos la solución y la solución se llama Jesús. La solución es la oración, la solución es sembrar el evangelio. No nos quedemos con la solución en el bolsillo. Busquemos esa solución. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. ¿Sí? Tenemos la solución. Clamemos, oramos, gimamos, pidamos. Cuando levantemos nuestra voz, que no sea para quejarnos, que sea para orar. Cuando levantemos nuestra voz, que no sea para hablar mal de los mandatarios, que sea para orar por ellos, para pedirle a Dios por ellos, para que el Señor los perdone, tenga misericordia de ellos y les impida seguir haciendo lo malo. Entonces los invito a esa jornada de oración para que estemos apoyando esa oración, ese tiempo de oración, esas 24 horas de oración. Invitemos a otros, hagamos masivo a través de las redes sociales, de nuestro Facebook, de nuestro YouTube, de nuestro Instagram, de nuestro WhatsApp. Hagamos masiva esta invitación y clamemos. Este pueblo necesita que oremos por él. ¿Listo? Así que les invitamos mañana, ¿a partir de qué hora? 7 de la noche. Hasta el 1 de mayo, Día del Obrero, Día del Trabajador, a las 7 de la noche. Y en la gran mayoría del